¿por qué? Porque es la que me va a aplicar la sanción. ¿Y de dónde obtuve esa información? Del organigrama. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Los actos reclamados. ¿Qué le voy a reclamar al jefe de gobierno? La expedición, ¿verdad? Y la posterior publicación del reglamento de la Ley de Seguridad Privada en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial de la referida Secretaría, la orden de visita, ¿sí? Porque todo surgió, acuérdense, de un acto materialmente administrativo. Entonces, ¿cómo acredito todo eso? ¿Dónde va a obrar? Obviamente en el expediente que me entregó el cliente, el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y ahí me percato que todo surge a través de una orden de visita. Entonces, la orden de visita, bueno, viene aquí DGSPISI, veo el número 2020, ordenada en contra de mi representada seguridad privada XSADCB, mediante oficio número tal, para practicarse en el domicilio que proporcionó bajo protesta de decir verdad durante el procedimiento administrativo, con el cual obtuvo el permiso para prestar servicios de seguridad privada, y que de acuerdo al registro de seguridad privada se encuentra ubicado en la calle de, bueno, damos el domicilio omito estos datos porque obviamente son información reservada, ¿no? Bien, ¿qué más? Señalamos de la Dirección General de Seguridad Privada, así como la jefatura de la Unidad Departamental de Sanciones a Empresas, en la práctica de la visita ordinaria ordenada mediante el oficio tal, el acta de verificación. Acuérdense, como surgió como un acto materialmente administrativo, debe haber un acta circunstanciada. Dice el acta de verificación de fecha tal que se inició a tales horas por el verificador comisionado, así como la indebida heteroaplicación de los artículos 21, fracción 12 y 58, fracción segunda del reglamento de la Ley de Seguridad Privada al emitir la resolución administrativa de fecha tal dentro del procedimiento administrativo número tal, y mediante el que la referida Dirección General determina que con base en el registro de seguridad privada de esta dependencia y durante la secuela procedimental se obtuvo de las constancias documentales que obran a foja 4451 del expediente de actuaciones que referente a los CC no cuentan con cédulas de evaluación de exámenes toxicológicos vigente, por lo que mi representada resultaba administrativamente responsable de violentar lo dispuesto por el artículo 58, fracción segunda del Reglamento de Seguridad Privada de la Ciudad de México, ya que no presentó ante la referida dirección los resultados de los exámenes toxicológicos a que hacen referencia los dispositivos legales antes mencionados, sin que dicha autoridad observase lo que al efecto señala el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada vigente en la Ciudad de México. Es decir, que esos exámenes deben practicarse no cada 6 meses, sino en forma anual. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esto obviamente, bueno, los que forman parte de la maestría van a tener acceso a este material en el formato. Pues los que son invitados, pues desafortunadamente no. Bueno, pero ya vemos qué hacemos. Ahora, ¿cuáles serían los preceptos constitucionales que se violentan? Ya habíamos mencionado artículo primero, párrafo primero, segundo y tercero en relación al 133, con lo que respecta a los principios pro persona, así como el control de la convencionalidad. Aquí es donde yo les comento, debo ser
preciso y conciso. Nada de que se violenta la 14, 16, 19, no. Sean precisos. Precepto constitucional y derecho humano que se está violentando. Párrafo. Y cuiden bien porque luego se les va eso y les echo esas observaciones. Si es párrafo, no es fracción. No es fracción. Si es inciso, inciso. ¿Sí? Porque a veces me dicen 16, fracción segunda. Pues ¿dónde el 16 tiene fracciones? No, son párrafos, ¿no? Apartado A, apartado A. O apartado, sí. O apartados, ¿no? Sí. A, B, C. También hay fracciones en algunos artículos constitucionales. Tengo que precisar la fracción y el inciso. ¿Cuál más habíamos mencionado? El artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al principio de irretroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna, porque me estás aplicando retroactivamente la ley en mi entero perjuicio, ¿verdad? Si bien es cierto que se puede aplicar retroactivamente la ley, siempre debe ser en beneficio de la persona. Obviamente también el 14 párrafo tercero, ¿verdad? Principio de legalidad en materia penal. Y aunque es derecho administrativo, este se hace extensivo a esta disciplina. Por supuesto, el artículo 122, base primera, fracción quinta, inciso I, y la base segunda, fracción segunda, inciso B de la Constitución Política, con lo que respecta al principio de reserva de ley. Obviamente, estos fracciones e incisos que estoy mencionando, acuérdense, es conforme al texto del 122 antes de la reforma política. Porque acuérdense que en 2017 hubo una reforma política y se modificó este precepto, pero en aquel entonces ahí se contemplaba la facultad reglamentaria y la facultad legislativa, la reglamentaria del jefe de gobierno y la legislativa del Congreso de la ciudad de, o en ese entonces Asamblea Legislativa. Ok. Luego, ¿qué viene? Los antecedentes del acto reclamado. Aquí acuérdense, tengo que hacer una relación lógica y sistemática de cómo surgió el acto reclamado. ¿Y cuál sería mi primer acto reclamado? Pues que con fecha tal, siendo tales horas, se llevó a cabo una visita de verificación ordinaria mediante el oficio número tal en el domicilio de mi representada, el cual se encuentra ubicado en tal lugar. Ese sería mi primer antecedente. Luego el segundo, en virtud de lo anterior, el verificador asignado por la Dirección General, fulano de tal, quien se identificó con gafete oficial número tal, y quien llevó a cabo la visita ordinaria referida en el punto anterior, en presencia del C, fulano de tal, en su carácter de director de operaciones de la empresa visitada, para lo cual procedió a realizar el acta de visita de verificación ordinaria número tal, mediante el cual hizo constar que con relación a la obligación requerida en el punto 6 del acta de visita de verificación, correspondiente a que exhiba las constancias del último examen toxicológico y perfil médico, físico, ético, psicológico y entorno social, así como situación patrimonial practicado a su personal, realizado por alguna empresa que cuente con autorización, la cual esté inscrita en el padrón de evaluaciones y capacitadores para los servicios de seguridad ciudadana. El verificador comisionado asentó en el acta respectiva, exhibe documental de fecha 10 de agosto de 2019 de exámenes y perfiles presentados ante la Dirección
de las personas con sello de recibo número tal. Bueno, tercero, derivado de lo anterior, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de verificar que mi representada cumpliera con las obligaciones que le exige la normatividad aplicable en materia de seguridad privada dentro del procedimiento tal, determinó que con base en el registro de seguridad privada de dicha dependencia y durante la secuela procedimental se obtuvo que las constancias documentales cobran a fuga 44 a 51 del expediente de actuaciones. Se llega a la conclusión que referente a los CC, dice, estos no contaban con cédulas de evaluación de exámenes toxicológicos vigentes, por lo que se actualizaba la hipótesis contenida en el artículo 58 fracción segunda del reglamento de la Ley de Seguridad Privada, que a la letra dice: artículo 58, se impondrá multa de 301 a 800 veces el salario mínimo general vigente a los prestadores de servicios o realizadores de actividades de seguridad privada que incurran en cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción segunda, no presentar ante la Dirección General los resultados de los exámenes establecidos en el artículo 20 aplicados al personal directivo, administrativo y operativo, así como los establecidos en el artículo 21 fracción 12. Dice, en virtud de lo anteriormente expuesto, la autoridad responsable, mediante resolución de fecha tal, dentro del procedimiento administrativo número tal, decide que es procedente imponer a la permisionaria Seguridad Privada XSADCB la sanción que marca el artículo 21 fracción 12 del reglamento, al resultar administrativamente responsable de violentar lo dispuesto por el artículo 58 fracción 12 del reglamento de seguridad privada de la Ciudad de México, ya que no presentó ante dicha Dirección General los resultados de los exámenes a que hace referencia el artículo 20 y 21 fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada. Dice, sin que dicha autoridad observase lo que al efecto dispone el artículo 35 fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México. Bueno, esos son mis antecedentes. Entonces, ¿cómo surgió el acto reclamado? A través de una visita de verificación, es decir, un acto materialmente administrativo, donde el verificador, en base al oficio, donde obviamente fundado y motivado, donde se ordena hacer la visita de verificación, le requiere a la empresa exhiba los exámenes toxicológicos que le ha practicado a su personal y que, de acuerdo a su interpretación, deben aplicarse en forma semestral y no en forma anual, como refiere la ley. En este caso en particular, los exámenes tenían una antigüedad de 8 meses. Es decir, si nos vamos a lo que establece la ley, están dentro del rango de temporalidad que establece la ley, dentro de un año. Obviamente, si nos vamos a lo que establece el reglamento, pues están fuera, ¿verdad?, de tiempo. Sin embargo, estamos hablando de una antinomia. ¿Qué es una antinomia? Una contradicción, ¿verdad?, entre lo que dice la ley y lo que dice el reglamento. La ley me dice que esos exámenes deben aplicarse de forma anual. El reglamento me dice que deben aplicarse en forma semestral. Ahora, ¿qué tiene que hacer la autoridad para resolver esta posible contradicción? Acudir al principio pro persona, ¿no? Y entonces, atendiendo a ello, si nos vamos a lo que dice el artículo primero, se le impone a la autoridad la obligación de acudir a la interpretación que otorgue la protección más amplia. A ver, vamos a ver qué dice. Buenos días. Dice, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo en las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos en los términos que establezca la ley. Es decir, si estas autoridades con funciones materialmente jurisdiccionales ejercieran el control difuso y de la convencionalidad ex oficio, se evitarían que les promovieras juicio de nulidad o juicio de amparo. Pero como no saben qué es el principio pro persona, qué es el control difuso, qué es el control de la convencionalidad, pues aplican lo que ellos consideran pertinente, y por ello nos obligan como gobernados a promover el juicio de amparo, porque de acuerdo a lo que establece este dispositivo constitucional que estamos analizando, las autoridades jurisdiccionales o con funciones materialmente jurisdiccionales como esta, que tramita procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, tiene la obligación de ejercer, ¿verdad?, ex oficio el control difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad, y puede inaplicar válidamente lo que señala el reglamento y hacer prevalecer lo que establece la ley. Pero pues es más sencillo resolver que sí infringió lo que señala el reglamento, imponer una sanción, que ejercer el control de la convencionalidad. Entonces, vamos a los conceptos de violación, ¿sí? Acuérdense, el concepto de violación debe contar con su premisa mayor, su premisa menor y su conclusión. Premisa mayor, precepto constitucional que presuntamente me violentan, y el derecho humano que consagra. Premisa menor, el acto de autoridad, ¿verdad?, que estoy impugnando, y mi conclusión, el razonamiento lógico jurídico por el cual llego a la conclusión que la autoridad está violentando ese derecho humano que estoy manifestando. Entonces, mi primer concepto de violación: las autoridades responsables violentan en perjuicio de mi representada los derechos humanos consagrados en el artículo primero, párrafo primero, segundo y tercero, en relación al artículo 133 de la propia norma fundamental, por cuanto hace al principio pro persona y el relativo al control de la convencionalidad, ya que del contenido de dichos preceptos se dispone lo siguiente: que en la República Mexicana todas las personas gozarán de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte, que la interpretación de las normas protectoras de los derechos humanos deberá hacerse favoreciendo en todo tiempo a las personas y otorgando la protección más amplia. Como consecuencia de lo anterior, todas las autoridades en el ámbito de su competencia están obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esa es mi premisa mayor, ¿sí? O sea, cosa muy diferente a que diga se violentan los artículos 14, 16 y 19 constitucional, ¿verdad?, como normalmente lo vemos en los machotes que encontramos en internet. Premisa menor: de lo anterior se desprende que las autoridades responsables, al resolver el procedimiento de verificación ordinaria número tal, estaban obligadas a realizar la interpretación de las normas protectoras de derechos humanos, favoreciendo en todo momento a mi representada. Sin embargo, al aplicar indebidamente lo dispuesto por el artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada, para considerar que la persona moral, seguridad privada X SADCB, es administrativamente responsable de infringir lo dispuesto por el artículo 58, fracción segunda del reglamento de la Ley de Seguridad Privada,
omiten observar lo que al efecto dispone el artículo 36, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada, y con ello realizan una interpretación contra persona y en detrimento de los derechos de mi representada, pues el referido precepto dispone, por cuanto hace a las obligaciones de los prestadores de seguridad privada en la Ciudad de México, lo siguiente. Artículo 35. Los titulares de permisos, autorizaciones y licencias vigentes deberán dar cumplimiento en lo aplicable a lo siguiente. Fracción segunda. Aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a sus elementos operativos en institución autorizada para tal efecto y presentar el resultado de los mismos en un plazo de 10 días hábiles posterior a su práctica. Del precepto legal antes transcrito se desprende entonces que el constituyente del entonces Distrito Federal y ahora Ciudad de México, por disposición expresa, estableció que los prestadores de servicios de seguridad privada tienen la obligación de aplicar anualmente exámenes médicos, psicológicos y toxicológicos a sus elementos operativos en instituciones autorizadas para ello y presentar los resultados obtenidos en dichos exámenes ante las autoridades competentes en un plazo de 10 días posteriores a su práctica. Ahora bien, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, al momento de resolver el procedimiento de verificación con número de expediente tal, concluyó que mi representada infringió lo dispuesto por el artículo 58, fracción segunda de la ley, del reglamento de la Ley de Seguridad Privada, ya que no presentó ante dicha dirección los resultados de los exámenes toxicológicos a que hacen referencia los artículos 20 y 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada, aplicados a su personal directivo, administrativo y operativo, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del referido reglamento, los prestadores de servicios de seguridad privada tienen la obligación de practicar los exámenes toxicológicos a que hace referencia el artículo 20, fracción cuarta del citado reglamento en forma semestral, ¿sí? Y a mayor abundamiento se transcribe dicho precepto. Bueno, ahí para omitir repeticiones. Bueno, ¿qué me dice? Bueno, dice, el titular de un permiso o autorización deberá someter en el proceso de ingreso a la empresa a todo personal a las evaluaciones que enuncia el artículo 20 del presente reglamento y aplicar anualmente a todo el personal la evaluación física, médica, psicológica y el estudio socioeconómico. Asimismo, deberá aplicarse semestralmente la prueba toxicológica que establece el artículo 20, fracción cuarta, es decir, nos reduce, ¿verdad?, la temporalidad de un año a tan solo 6 meses. No obstante lo anterior, el jefe de gobierno al momento de expedir el reglamento de la Ley de Seguridad Privada fue más allá de lo que el ahora derogado artículo 122, apartado C, base primera, fracción quinta, inciso I, y base segunda, fracción segunda, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le permitía mediante su potestad reglamentaria, y con ello violenta el principio de reserva de ley consagrado en el referido precepto a favor de la entonces Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ahora Congreso de la Ciudad, por cuanto hace a su facultad exclusiva para normar en materia de servicios de seguridad privada en dicha entidad. Lo anterior en virtud de que al desaparecer el entonces Departamento del Distrito Federal para dar nacimiento al gobierno de la ciudad, bueno, más bien en ese entonces todavía el Distrito Federal, se delegó en la entonces Asamblea Legislativa la atribución exclusiva de normar en materia de servicios de seguridad privada en el Distrito Federal, quedando por tanto supeditado el jefe de gobierno a expedir los reglamentos para proveer a la esfera administrativa a su exacta aplicación, sin poder rebasar los límites de esta, pues los reglamentos nunca podrán estar por encima de la ley, dado que tienen vigencia y validez dentro de la misma, salvo que se trate de los denominados reglamentos autónomos. Y no está, acuérdense, los reglamentos se dividen en dos: reglamentos delegados y reglamentos autónomos. Los reglamentos delegados jamás podrán estar por encima
de lo que establece la ley. Y los reglamentos autónomos se dice que están en igualdad que una ley porque emanan de un precepto constitucional. Dice, salvo que se trate de reglamentos autónomos, es decir, aquellos que no requieren de la existencia previa de una ley para ser válidos, puesto que los mismos emanan por mandato constitucional de una facultad extraordinaria que tiene el Ejecutivo en sus diferentes niveles de gobierno para legislar en casos especiales, como por ejemplo en materia de comercio exterior, suspensión de garantías o los denominados reglamentos de policía y buen gobierno. Pero aquí estamos hablando de una ley en materia de seguridad privada, no está dentro de estas facultades extraordinarias, es decir, no es un reglamento autónomo, es un reglamento delegado. Dice, en concordancia con lo anterior, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional estaba obligada a interpretar las normas de seguridad privada vigentes en la Ciudad de México, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de mi representada, pero además de manera oficiosa, por lo que debió optar por inaplicar lo dispuesto por el artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada y aplicar en beneficio de mi representada lo dispuesto por el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada de la Ciudad de México, pues dicha disposición está por encima de lo dispuesto por el artículo 21, fracción 12 del referido reglamento, además de resultar más benéfica para mi representada, y al efecto resulta aplicable el siguiente criterio. Bueno, cito ahí una jurisprudencia que me habla del control de la convencionalidad en un modelo de control difuso, ¿sí? Ya la conocen ustedes, donde habla de que las autoridades con funciones jurisdiccionales tienen la obligación de aplicar de forma oficiosa el control de la convencionalidad, y si bien no pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma, sí la pueden inaplicar. Entonces, ese sería mi primer concepto de violación. Entonces, si notaron, contiene el precepto constitucional violentado, el derecho humano que argumentamos que se está violentando, el acto de autoridad, que es la resolución administrativa de fecha tal dentro del procedimiento de verificación número tal, y ese silogismo jurídico del por qué llegamos a la conclusión de que se violenta el principio pro persona. Incluso hasta analizamos el contenido de lo que refiere la ley y el reglamento y qué es lo que debió haber hecho la autoridad, y finalmente lo robustecemos con una jurisprudencia. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? No, Víctor, bueno, no alcancé a leer todo, pero sí lo esencial. Para saber si estamos hablando de un reglamento autónomo, no tenemos que irnos a las facultades extraordinarias. Estas normalmente están en el artículo 29 y 49, donde 121, que nos hablan de estas facultades que mencioné, donde el Ejecutivo puede legislar en casos excepcionales, por ejemplo en materia de comercio exterior, suspensión de derechos humanos, restricción de los mismos, o tratándose de reglamentos de policía y buen gobierno. ¿Sí? Se le llaman facultades extraordinarias. También se da en materia de salubridad. Por eso es que la Secretaría de Salud emitió esta cuestión de la normatividad en materia de contingencia sanitaria. ¿Sí? Pues son las facultades
extraordinarias y donde válidamente puede surgir una norma sin pasar por un proceso legislativo y se dice que tienen el mismo alcance que una ley. Yo considero que no tienen el mismo valor y alcance, están incluso por encima, ¿verdad?, de la propia ley. ¿Tendrás tu constitución a la mano ahí, Daniel? ¿Pudieras darle lectura al artículo 131? Deme un segundo. El 131 me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Creo que falla tu audio, pero si Verdín nos puede hacer el favor. Ya vi por qué no querías hablar. A ver, Verdín. ¿Sí se escucha? Sí, ¿Sí se escucha? sí, la escuchamos. Ok, es en relación 131. Gracias. Es facultad privativa de la Federación el 131 me dijo, licenciado. Sí, es correcto. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. Ok, entonces, ¿qué me dice ese artículo 131? En primera instancia me establece la facultad reservada al Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio exterior, pero también me regula una facultad extraordinaria, ¿verdad? ¿A favor de quién? Del Ejecutivo Federal, quien puede suprimir, suspender o establecer nuevas contribuciones, es decir, a través de un reglamento o esta facultad extraordinaria deja de tener vigencia una ley sin pasar por un proceso legislativo. Entonces le están concediendo facultades legislativas al Ejecutivo Federal. Es una facultad extraordinaria en materia de ¿qué? De comercio exterior, y que está relacionado con nuestra materia también, es materia administrativa. Entonces no estamos en esos casos, no estamos hablando de una facultad extraordinaria, estamos hablando de una facultad reglamentaria delegada, es decir, el jefe de gobierno no puede emitir reglamentos que estén por encima de la ley. Entonces es un reglamento delegado, ¿sí? Esto lo podemos complementar a su vez con lo que señala, si no mal recuerdo, es el artículo 49. Verdín, si pudiera auxiliarnos con el artículo 49. Es que no tengo aquí mi constitución. De acuerdo. El 49, permítame, por favor. Si no es el 49, es el 39. A ver, ¿qué nos dice el 49? El 49 es en relación a
Ese, por favor. Legislativo, ejecutivo y judicial. Ajá. Bien, retomando entonces. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Ok. El 131 que acabamos. Sí, entonces ahí está lo que son las facultades extraordinarias y cuando el Ejecutivo puede legislar. Entonces, no está dentro de estas disposiciones la cuestión a la seguridad privada. Por lo tanto, no hablamos de una facultad extraordinaria, sino de una facultad reglamentaria delegada. Por ende, el reglamento no puede estar por encima de lo que establece la ley. ¿Sí? Pero para eso pues tengo que tener buenas bases de derecho constitucional. Obviamente yo no me refiero al 121, al 49, porque estamos hablando del ámbito local. ¿Y dónde están reguladas esas cuestiones? En la Ciudad de México, en el artículo 122, que me regula la estructura orgánica de la Ciudad de México. Si promoviéramos el amparo contra una autoridad administrativa, vamos, pongamos el homólogo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero en alguna entidad federativa, no me iría al 122, me tendría que ir al 116, que me habla de la estructura orgánica de los estados o entidades federativas. Si habláramos de la materia federal, entonces sí hubiese mencionado el artículo 49 y el 131, ¿verdad? Pero como hablo del ámbito local y concretamente de la Ciudad de México, pues me fui al artículo 122. ¿Sí? Ok, bueno. En mi segundo concepto de violación, pues hago referencia a que las autoridades violentan lo dispuesto por el ahora derogado artículo 122, apartado C, base primera, fracción quinta y sexta, base segunda, fracción segunda, inciso B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a los principios de reserva de ley, así como la potestad reglamentaria del entonces gobierno, del jefe de gobierno del Distrito Federal, al aplicar un reglamento heterónomo o delegado que va más allá de lo que prevé la ley que le da validez y vigencia, dado que el artículo 21, fracción 12 del reglamento de la Ley de Seguridad Privada del Distrito Federal, contraviene lo dispuesto por el artículo 35, fracción 12 de la ley, pues este último precepto le concede a los prestadores de servicio de seguridad privada en la Ciudad de México un plazo de 1 año para realizar los exámenes toxicológicos a su personal directivo, administrativo, operativo, mientras que el artículo 21, fracción 12 del referido reglamento, solo le concede a los prestadores de servicios en cuestión 6 meses para practicar los exámenes toxicológicos, por lo que el jefe de gobierno fue más allá de lo que la norma constitucional le permite. Lo anterior en virtud de que, y vuelvo a hacer referencia de que al desaparecer el gobierno del Distrito Federal y crearse el gobierno de la Ciudad de México, se le da a la Asamblea Legislativa la facultad para legislar en materia de seguridad privada, y que el jefe de gobierno sí tenía facultades reglamentarias, pero de carácter delegado. Por lo tanto, un reglamento no puede ir más allá de lo que establece la ley que le da origen. Sin embargo, al expedir el reglamento y concretamente redactar la fracción 21, fracción 12, reduce la temporalidad de 1 año
a tan solo 6 meses, ¿sí? Con lo que invade o violenta el principio de reserva de ley. Y mi tercer concepto de violación, pues obviamente va relacionado con el principio de irretroactividad de la ley, dado que al momento en que se le aplica el artículo 21, fracción 12 del reglamento de seguridad privada, se hace en perjuicio, ¿verdad?, de los derechos de la empresa prestadora de los servicios de seguridad privada, ¿no? Bueno, ya analizarán con detenimiento el cuerpo de la demanda para no ser más ociosa en la clase. Bueno, vieron más o menos cómo se estructura un concepto de violación. O sea, tampoco hay que ser tan exhaustivos. Mi recomendación es que un concepto de violación o un agravio, como mínimo media cuartilla, máximo exagerado cuartilla y media. O sea, conceptos de violación de 10 cuartillas y donde no dices nada, pues no tiene ningún sentido. Nosotros no trabajamos a destajo por cantidades, es calidad, ¿no? Entonces tenemos que ser precisos y concisos. 14 párrafo segundo relativo al debido proceso, ¿sí? Mencionar el acto de autoridad, la resolución de fecha tal emitida por el juez fulano de tal, y luego los razonamientos por los cuales llego a la conclusión que se violenta mi derecho. ¿Qué más? Bueno, dentro de los juicios, dentro de las demandas de amparo que he estado analizando, muchos no ofrecen pruebas. Casi nadie ofrece pruebas. Y esto es fundamental, porque primero tengo que acreditar mi interés jurídico o legítimo. Aquí obviamente tengo que ofrecer la copia certificada de la escritura pública que mencioné, porque con eso acredito mi interés, ¿qué?, jurídico. Entonces es lo primero que tengo que mencionar dentro de mi apartado de pruebas, porque si no pudiera surgir una causa de improcedencia. Me van a prevenir para que acredite la calidad. ¿Qué más? Obviamente tengo que ofrecer la documental pública consistente en la resolución administrativa, ¿verdad?, de fecha tal, donde la autoridad administrativa llegó a la conclusión que había infringido la empresa lo dispuesto por el artículo 21, fracción 12 del reglamento, y donde impuso como sanción una multa consistente. ¿Sí? ¿Qué más tengo que ofrecer? Bueno, y ahí tengo que, acuérdense, tengo que mencionar con qué hecho relaciono esa prueba y qué pretendo acreditar. Entonces, aquí hacemos alusión que, por ejemplo, la documental pública consistente en copia de la resolución administrativa de fecha tal dictada por la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y mediante la que impone a mi representado una sanción administrativa consistente en una multa por el equivalente a 301 veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, y que sustituye el salario mínimo en dicha entidad y que equivale a la cantidad de 21,575 pesos por presuntamente no presentar ante la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional los exámenes establecidos por los artículos 20 y 21, fracción 12 del Reglamento de Seguridad Privada de la Ciudad de México. Dice: resolución que le fue notificada a mi representada en fecha tal. Con dicha documental se acredita que la autoridad administrativa, al momento de resolver el procedimiento administrativo en cuestión, omitió observar lo dispuesto por el artículo primero, párrafo primero, segundo y tercero de la Constitución Federal, ya que
pudo ejercer de manera oficiosa el control de la convencionalidad aplicando la interpretación más favorable a mi representado. Sin embargo, optó por realizar una interpretación contra persona y en detrimento de los derechos de mi representado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mencionando la prueba, relacionándola con nuestros conceptos de violación, pero además, ¿qué es lo que pretendemos acreditar? Acuérdense, las pruebas deben ser idóneas y pertinentes. Aquí es mi prueba idónea para acreditar la inconstitucionalidad, porque dentro de ese procedimiento obran las presuntas violaciones, dado que la autoridad aplicó en detrimento de los derechos de la empresa, aplicar lo dispuesto por el artículo 21, fracción 12 del reglamento, y no lo que establece la ley. Y es pertinente porque está relacionada con los hechos materia de la litis. ¿Cuáles son los hechos materia de la litis? La indebida heteroaplicación de una norma de carácter general en detrimento de los derechos de la persona moral. ¿Sí? Entonces no me tengo que limitar nada más a mencionarlas como en algunos casos lo hacen. Todo eso es teoría de la prueba. Bueno, ¿qué más menciono? Pues la instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones que nos favorezcan, la presuncional legal y humana. Y luego digo, en el mismo sentido de que la probanza anterior y que con la cual se deducirá lo siguiente, inciso A, que la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional aplicó retroactivamente en perjuicio de mi representada lo dispuesto por el artículo 21, fracción 12 del Reglamento de Seguridad Privada de la Ciudad de México, sin observar lo dispuesto por el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada. Que el jefe de gobierno ahora de la Ciudad de México, al momento de expedir el reglamento de la Ley de Seguridad Privada, fue más allá de lo que le permitía la facultad reglamentaria prevista por el entonces artículo 122, apartado C, base primera. Si ven, pareciera que somos muy reiterativos, pero le estamos robusteciendo a la autoridad, que estamos acreditando con nuestras pruebas, ¿no? Dice, y que por ende no respetó el principio de reserva de ley consagrado en forma exclusiva a favor de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Inciso C. En virtud de lo anterior, la Dirección General de Seguridad Privada y Colaboración Interinstitucional, al sancionar a mi representada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción segunda del Reglamento de la Ley de Seguridad Privada, al no cumplir con las obligaciones que le imponen los artículos 20 y 21, fracción segunda del citado ordenamiento, sin haber observado lo dispuesto por el artículo 35, fracción 12 de la Ley de Seguridad Privada, violentó en perjuicio de mi representada lo dispuesto por el artículo primero, párrafo primero, segundo y tercero, 14, párrafo primero y tercero, 122, apartado C, base primera, fracción, bueno, los artículos 133, al no observar y transgredir los principios pro persona, control de la convencionalidad y retroactividad de la ley, así como el de supremacía constitucional. Ahora, ¿qué más sigue? ¿Qué más podemos? Pues normalmente yo suelo agregar un apartado de suplencia de la queja, si bien es materia administrativa, como se trata de cuestiones de violaciones a los derechos humanos. Aquí hay una excepción. Aquí puede operar el suplencia. No obstante que es materia administrativa, puede operar la suplencia de la queja. Y cito una tesis, dice: amparo indirecto contra leyes. Dice: no se actualiza la causal de improcedencia que deriva de la interpretación del artículo 61, fracción 23 y 108, fracción octava de la ley de amparo, ausencia de conceptos de violación, si el juzgador tiene el deber de suplir
la deficiencia de la queja en los supuestos en que opera. Es decir, como estamos hablando de un amparo contra leyes, aunque nuestra demanda sea deficiente, opera la suplencia de la queja tratándose de conceptos de violación. O sea, no está por demás que lo hagamos. Lo que no se vale es que siempre recurramos a la suplencia de la queja. Y nuestro apartado de suspensión del acto reclamado. Aquí, desde luego, como estamos hablando de la aplicación de multas, recordemos, nos van a pedir una garantía para que se nos conceda la suspensión. Todo lo que es materia fiscal o aplicación de sanciones en materia administrativa, nos van a pedir una garantía y nos van a dar 5 días para cumplir con la misma, o la suspensión quedará sin efectos. Y pues mis puntos petitorios. Bueno, la parte toral creo que ya la analizamos. Comentarios en relación a lo que acabamos de analizar. ¿No? Cintia. Acuérdame que si no me preguntas, yo pregunto, Eva, Profesor, pues que, sí, Ivonne. profesor, pues que todo es muy amplio, o sea, está más completo, es muy repetitivo, pero está más, ¿cómo se puede decir? La demanda está más, estructurada. ¿Cómo se le puede llamar? Estructurada. Está más, que pese más, tiene otro nombre. Ahorita con lo que acabas de mencionar, con los artículos, fracciones, aunque sea repetitivo, tiene más, más organizada, más, ¿cómo se le puede llamar? Más robustecida, tiene más peso, más completa. Sí, es que, bueno, yo soy de la vieja escuela, ¿no? Así a mí me enseñaron, después, antes lo que prevaleciera el principio de estricto derecho y la excepción era la suplencia de la queja. Lamentablemente, pues el legislativo se da cuenta que cada vez hay abogados más deficientes, y entonces ahora la regla es la suplencia de la queja y la excepción el principio de estricto derecho. Y muchas veces los amparos prosperan no porque la demanda sea buena, sino porque es tan deficiente la demanda y se percatan que hay una inadecuada defensa que suplen esa deficiencia. Y desgraciadamente los asuntos que he estado analizando en los últimos días se han resuelto por suplencia de la queja. No se los puedo compartir porque pues viene la información de los clientes y son datos reservados, pero estaría bien que analizar. Y cómo los jueces de distrito terminan diciéndole que sus conceptos de violación son infundados, son inoperantes, porque son sumamente exhaustivos, pero pues finalmente no me dicen cuál es el precepto constitucional que se violenta, el derecho humano, y no se hace un silogismo jurídico en relación al por qué se violenta ese derecho humano. Sin embargo dicen, pero como es notoria la defensa técnica y se puede dejar al quejoso en estado de indefensión y vulnerarle sus derechos, entonces opera la excepción y se suple la deficiencia de la queja. Y eso pues es vergonzoso, ¿no? Para uno como profesionista, porque te están diciendo que pues no estás ejerciendo una adecuada defensa. Bueno, eso es, quería,
La asignatura se llama práctica forense. Entonces, no solamente vamos a ver cuestiones teóricas, ya vimos ahorita cómo llevar a la práctica. Profesor, Sí. me parece que recientemente vi una jurisprudencia que habla que en materia de juicio de amparo Ujú. ya será obligación del juzgador determinar si el gobernado está recibiendo una defensa adecuada. O sea, cuando observe esta circunstancia, se hará una resolución en ese sentido. Sí, fue en materia penal. Bueno, ya se venía dando en la práctica. Por ahí también anda un video circulando en YouTube de un abogado que no tenía ni idea de lo que era una audiencia inicial y alega la verdad puras tonterías, y el juez lo exhibe, ¿no? Y tiene que nombrar al defensor público para que pues, de alguna manera lo auxilie, ¿no? Pero bueno. ¿Y esto podrá ser extensivo en su momento en materia administrativa? ¿O puede serlo? Pudiera hacerlo, lo pudiéramos exigir. Bueno, de hecho el principio de adecuada defensa es extensivo a la materia administrativa y ya hay algunos criterios. Mencionábamos, por ejemplo, en materia de justicia cívica, por ahí hay una tesis aislada donde se establece que estos artículos que permiten la defensa por sí o a través de persona de confianza violenta lo dispuesto por el artículo 20 constitucional. Entonces, ¿qué tendría que hacer el juez? Ejercer el control de la convencionalidad y llamar al defensor público en caso de que no cuente con un abogado particular. Si no lo hizo así y permitió que se defendiera por sí mismo, entonces pues ya hay una violación flagrante. Estamos hablando hasta de un posible acto de imposible reparación, que obviamente será materia de amparo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya mejoró tu audio? Sí. También quería comentar algo. Me Sí. acabas de dar ahorita una idea, porque ya ves que cito las jurisprudencias y ahorita hace ratito mencionaste lo de la suplencia de la queja, y también es donde debe de operar mi suplencia de la queja y citar una queja para seguir robusteciendo pues no la demanda, sino el amparo. Sí, y con eso, nada más que acreditarlo. obviamente tienes que buscar la forma para que opere, como es si es materia administrativa civil donde opera el estricto derecho, tienes que buscar la forma de que opere la excepción. En este caso, como son normas inconstitucionales, sí opera la suplencia de la queja. De la queja, Ajá. y cito una queja. Bueno, citas una jurisprudencia más bien. Una jurisprudencia, perdón. Ajá. Sí, está bien, doctor, Sí. gracias. Bueno, continuando con el análisis de los diversos actos contra los que procede el amparo, luego viene lo que son los actos materialmente administrativos, ¿no? Ya sabemos que son aquellos que no emanan del Poder Judicial Federal, ya sea o del orden común, ni tampoco provienen de los tribunales laborales, agrarios, sino emanan de los entes de la administración pública, pero fuera de sus funciones materialmente jurisdiccionales. Y luego entonces esto nos obliga a determinar qué entendemos por un acto materialmente administrativo, y esto nos lo ha definido en reiteradas ocasiones la jurisprudencia. ¿Sí? Entonces aquí tengo a la vista la tesis de jurisprudencia 2008-753, es de la segunda sala y lleva por rubro el siguiente: actos materialmente administrativos. El supuesto previsto en el artículo 124, último párrafo de la ley de amparo, solo se actualiza respecto a los emitidos en forma unilateral. Dice: la porción normativa que establece en los asuntos del orden administrativo en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación
que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado ante la falsa o insuficiencia de aquellas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo que recae una solicitud de parte interesada o bien al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y de defensa, invariablemente de considerar que tiene un vicio lo torna inconstitucional, debe subsanarse a través de un nuevo acto, es decir, un amparo para efectos. Nos está distinguiendo entre lo que son los actos materialmente administrativos y los administrativos lato sensu. Dice, en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, dice, pues de lo contrario quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable al rendir su informe de ley no contempló la fundamentación y motivación del acto reclamado y que por tanto existe un impedimento para reiterarlo, lo que no es acorde al objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetar. O sea, nos está diciendo entonces que tratándose de actos materialmente administrativos, si una vez que se rinde el informe justificado no se complementa esa falta de debida fundamentación y motivación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo, o al hacerlo se considera que la misma sigue siendo deficiente, entonces nos van a otorgar un amparo liso y ya el acto no podrá volver a repetirse, siempre y cuando se trate de actos materialmente administrativos. Si se trata de actos administrativos lato sensu, lo que nos van a conceder posiblemente sea un amparo para efectos, es decir, para que se reponga el procedimiento y se nos restituya en el goce del derecho que se nos ha violentado. Por ejemplo, en el amparo que compartí hace un momento, que se ordenó se dejara sin efectos la resolución y se emitiera una nueva, pero la autoridad tenía que inaplicar lo dispuesto por el reglamento y hacer prevalecer lo que establece la ley y emitir una nueva resolución, donde obviamente tenía que resolver que no había responsabilidad administrativa, dado que los exámenes toxicológicos estaban dentro del plazo que establece la ley, ya que tenían una antigüedad de 8 meses. O sea, tenían todavía una vigencia de 4 meses, ¿no? Contrario a lo que resolvió la autoridad responsable. Ok, ¿qué nos interesa en relación a los actos materialmente administrativos? En primera instancia, lo relativo al principio de definitividad. Como estamos hablando de actos que adolecen de una debida fundamentación y motivación, tendríamos que analizar si estamos obligados o no a agotar el principio de definitividad. Luego entonces, si nos vamos a las reglas que establece el artículo 61, concretamente en su fracción 20, para la procedencia del amparo indirecto contra actos materialmente administrativos, se tienen que dar los siguientes supuestos: que el acto reclamado no admita medio de defensa alguno por el cual pueda ser revocado o modificado, es decir, que no se contemplen recursos ordinarios. Esa sería una excepción para que pueda acudir de manera directa al amparo indirecto. 2. Que al admitir medio de defensa no se conceda la suspensión de los efectos del acto reclamado o me exija mayores
requisitos. Asimismo, no va a existir obligación de agotar el principio de definitividad para promover el amparo indirecto contra este tipo de actos si estos carecen de fundamentación y motivación, y específicamente cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento pero no en la ley que le da origen. Ahora, es importante precisar que existen algunos criterios por parte de los tribunales colegiados en relación a la fundamentación y motivación y son discrepantes, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado en cómo argumentamos esta cuestión de la fundamentación y motivación, porque algunos tribunales refieren que para que opere la excepción al principio de definitividad, la falta de fundamentación o motivación debe ser nula. O sea, debe haber una ausencia total de fundamentación y motivación. Y otros dicen que basta con que sea deficiente para que opere dicha excepción. Si desgraciadamente nos toca uno de los juzgados que tiene ese criterio de que debe ser nula la falta de fundamentación y motivación, nos va a desechar de plano la demanda de amparo. Si conoce un juzgado de distrito que hace una interpretación pro persona, considera que bastará con que sea deficiente para darle entrada al mismo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si no quieren